Estamos en comunicación con nuestro corresponsal, si se quiere, desde Bolivia, Leopoldo Vegas. Leopoldo, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí Aldana le habla desde la Argentina. Denuncian coerción y también dictadura sindical, que te voy a preguntar sobre este concepto, en protestas en Bolivia. ¿De qué se trata esto? Hola Aldana, buenas tardes. Bueno, sí, esa frase la emitió ayer el ministro de Educación a referirse a la huelga o a las movilizaciones que mantienen los maestros de hace más de un mes. Uh-huh. Hoy se ingresa en la quinta semana de movilizaciones para exigir reformas a la currícula escolar, más ítems para los maestros, eh, mejoras salariales y otra serie de requisitos que han ido aumentando o peticiones que han ido aumentando según los días que ha transcurrido la protesta. Ya han habido paro de 48 horas, ha habido movilizaciones en La Paz hasta la sede del Ministerio de Educación, pero hasta ahora no se ha logrado un acuerdo. Se espera que para mañana se vuelvan a sentar los maestros, los dirigentes del magisterio con el Ministerio de Educación a tratar de buscar una solución a este problema. ¿Y por qué el concepto de dictadura? Es muy fuerte, dictadura. Claro, lo que pasa es que él menciona que los dirigentes sindicales o los dirigentes del magisterio Los dirigentes. son los que, Uh-huh. sí, son los que están imponiéndose ellos a las movilizaciones. Pero en Ah. realidad lo que hay los maestros, los docentes están teniendo apoyo de los padres porque en la nueva currícula escolar se incorpora, por ejemplo, que en Bolivia en 2019 no hubo un fraude, sino hubo un golpe de Estado, que en 2008 hubo un intento de golpe de Estado promovido desde las prefecturas. En ese momento eran prefecturas, ahora son gobernaciones. Dan la versión de ellos por qué expulsaron a la DEA de Bolivia. Y entonces en los libros oficiales, en los textos que están en los colegios, que van a ser usados a partir de este año en los colegios, se incorporan esta narrativa que en criterio de algunos expertos es la posición del oficialismo, del movimiento del socialismo. Claro, perdón, Leopoldo. Y te consulto estos paros que se llevaron adelante el 24, el 30 y el 31, ¿son realmente paros? Digo, los chicos no fueron a la escuela. Claro, aquí fueron los colegios fiscales Uh-huh. y colegios de convenio. Los colegios de convenio son los que tienen relación con la Iglesia Católica y que no son privados, no son colegios particulares, sino que tienen una categorización especial dentro de la educación, y eso sí han paralizado las actividades en las ciudades capitales y en las provincias del país. Claro, vos sabés que acá en Argentina sucede siempre, los primeros días de marzo, uno ya sabe que, algún que otro paro va a haber en alguna parte del país. Estos reclamos, la verdad que son los mismos que me mencionabas recién, sobre todo lo que está relacionado con el tema del salario, ¿no? Porque acá, también se pone en juego el tema de la inflación. Uh-huh, Yo quería sí. consultarte en ese sentido, porque aquí en Argentina, por ejemplo, los ministros o secretarios de educación no se ponen a discutir en el mal sentido de la palabra con los gremios docentes. Digo, siempre que salen a los medios hablan como, sí, vamos a llegar a una resolución y vamos a buscar la manera de resolver el conflicto y demás. Nunca hablaron de algo como lo está haciendo el ministro de Educación de Bolivia, ¿no? Por eso te pregunto, ¿qué medidas se van a seguir a partir de ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir del gobierno boliviano y cómo resolverían este conflicto? No, realmente la resolución del conflicto está en manos del gobierno. Ayer la Iglesia Católica, por ocasión del Domingo de Ramos, exhortó a los gobernantes y a los maestros a buscar un diálogo, a buscar el acercamiento, porque como ya te dije, esta es la quinta semana Uh-huh. de movilizaciones, de protestas. Hay una huelga de hambre en Santa Cruz, en La Paz, en Santa Cruz y en La Paz. Y ya han habido algunas bajas, pero
lo central de este reclamo es que se están incorporando en la currícula escolar elementos que son básicamente políticos. Como ya te mencioné, lo del golpe de Estado, que no hay fraude, la expulsión de la DEA de Bolivia. En fin, son hechos recientes que ni siquiera se pueden ser calificados de historia, tan hechos que ocurrieron hace 3 años en el caso de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Entonces son elementos que están en discusión, y el aspecto salarial, ya lo mencionó el ministro, eso ingresará junto con la demanda general que tiene la Central Obrera Boliviana, y que se definirá hasta el 1 de mayo, cuando por lo general se anuncian los incrementos salariales a todos los trabajadores del país. Pero la solución, Aldana, depende del Ministerio de Educación y de los acuerdos que se puedan lograr en toda esta movilización. ¿Y ya había ocurrido una protesta de semejante magnitud en Bolivia? En educación. Hacía mucho tiempo que no había una protesta con tanto tiempo. Habían algunos paros escalonados, algunas actividades, algunos reclamos puntuales, pero en los últimos años no ha habido, no recuerdo ninguno de tanto tiempo como este de ahora. ¿Y hay en este momento alguna otra protesta por otras temáticas en otros sectores? Bueno, se anuncia para los próximos días que el oficialismo, que el Ministerio de Justicia incorpore o que más bien que la Asamblea Legislativa comience a debatir un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia relacionado con las ganancias ilícitas. Este fue un proyecto que ya fue rechazado hace 2 años, pero el Ministerio de Justicia intenta reponerlo o colocarlo nuevamente en debate, pero con otra denominación. Y lo que se menciona allí es la cuestión es la legitimación de ganancia ilícita, cuáles son el concepto en sí de legitimación de ganancia, y lo otro es la sanción que se da al terrorismo. En la figura de terrorismo se va a ampliar el castigo, la sanción penal, pero como lo dijo recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la figura de terrorismo que se está aplicando en Bolivia es muy amplia, no tiene un sustento y normalmente se aplica a los opositores. Entonces ahí es donde se va a centrar el debate, y posiblemente esto genere un foco de conflicto. Y para mayo está previsto que a partir del 15 de ese mes comience a funcionar la gestora pública en lugar de las agencias de fondos de pensiones, las AFP. Se transfiere del sector privado, administradores privados, administración pública, de los recursos de los trabajadores de la jubilación. Y se prevé que esto también puede generar algunos conflictos acá en el país. Claro. Bueno, entonces seguramente vamos a estar dialogando más cerca de la fecha al respecto, Leopoldo. Sí, probablemente, sí. Dios quiera que no, pero... Sí, te iba a decir eso precisamente, que es una frase que utilizo mucho. Ojalá que la próxima vez que dialoguemos sea por una noticia más feliz, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, hay que comentarlo a todo lo que sucede en Bolivia. Sí, esperemos que se encauce, que se encuentre una solución a estos conflictos y no se llegue a mayores problemas. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo. Estamos en comunicación. Gracias, Aldana. Un placer. Allí pasaba Leopoldo Vegas, el analista político desde Bolivia, comentándonos un poco también sobre este concepto de dictadura sindical, ¿no? Cómo los gremios llegan a tomar un país entero, 5ª semana de paros y movilizaciones. Veremos qué sucede luego.